Amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy estamos, continuamos con el tema de que empezamos en la mañana y que conversamos con la señora procuradora de la Universidad UTE sobre el tema del bajón que tienen los presupuestos de la educación superior, de las universidades, tanto de las públicas como de aquellas que son cofinanciadas o que reciben asignaciones y que reciben otras asignaciones, como por ejemplo decía la procuradora de aquellos estudiantes que tienen becas, obviamente, y que no, que podrían salir perjudicados por esta decisión del gobierno. Decisión que en estado de excepción nos sorprende porque se está violando abruptamente la Constitución, pero bueno, ya sabemos que la Corte de Lujo es la que tiene la última palabra y por eso vamos a también a esperar luego de esta presentación hoy en la mañana por medios tecnológicos de esta acción de incumplimiento que solicitan algunos rectores, 8 para ser más exactos, de las diferentes universidades que tienen algún cofinanciamiento con el Estado. Damos la bienvenida a Enrique Santos Jara, con quien vamos a conversar sobre este tema, porque necesitamos también saber qué opinan los académicos, qué opinan aquellas personas que están dentro de la educación superior, porque facilito es dar conceptos en Twitter a algunos sabios como el señor Vivanco, y voy a hacerles referencia nuevamente a este caballero, que pone en duda, por ejemplo, el sueldo de un rector de la Politécnica del Litoral, que dice que gana más que el presidente de la República. Bueno, es fácil hablar del lado de él, porque eso digo, o sea, heredar un periódico o tener a un familiar dueño de un medio de comunicación y creerse periodista, es facilito. Pero llegar a ser rector de una de las mejores universidades del Ecuador, sí cuesta tiempo, inversión, investigación y mucha otra cosa. Entonces, para los que sabemos de eso, creo que está bien pagado un sueldo de un rector en esas cantidades. Pero bueno, eso será otro tema. Damos la bienvenida a Enrique Santos Jara. Muy buenas tardes, Enrique. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta Radio. Bueno, ¿qué opinión te merece el que el gobierno nacional meta mano a los fondos de la educación superior? Buenas tardes, César, para ti, para todos los oyentes de Hoja de Ruta Radio. Bueno, de entrada es inconstitucional, ¿no? No hay que usar mucha ciencia para ir al artículo 165 de la Constitución cuando se habla de estado de excepción, y se señala que una de las cosas que se pueden hacer es digamos, utilizar fondos públicos, cambiar el uso de fondos públicos para fines de una emergencia, pero el 165, numeral 2, dice claramente, excepto salud y educación. Entonces, de entrada, pues, es absolutamente inconstitucional lo que se está haciendo, en primer lugar. En segundo lugar, podríamos considerar por un momento, como decía Einstein, una hipótesis, un experimento mental, que no existe ese artículo de la Constitución, y entonces, lo cual no se da, pero quiero hacer el ejercicio mental. Supongamos que ese artículo no existe. Entonces, estamos en una emergencia y se podría decir, podemos destinar fondos de la educación para poder cubrir, decía el señor Roldán, el bono, ¿no? El bono de indignidad que se está dando a algunos y algunas ciudadanas. Pero ¿qué ocurre? Hay dos problemas ahí. El primer problema es que el fondo del cual las universidades reciben dinero es un fondo preasignado, no es un fondo que se asigna vía debate de la reforma presupuestaria, simplemente se preasigna en base a una ley cuyo nombre sintético es FOPEREUCO, es la ley que viene financiando a las universidades desde hace ya muchísimos años. Y ese fondo para las universidades proviene de la recaudación tributaria del año anterior, es decir, el fondo de las universidades que ya fue aprobado dentro del presupuesto, obviamente con un fondo preasignado, insisto, en la
la redundancia, ese fondo fue asignado a partir de lo recaudado en el año 2019. Por lo tanto, ese fondo no se podía tocar. Primera cosa. Segunda cosa, estamos hablando, por lo menos de las universidades públicas, que es la información que salió a la luz públicamente, estamos hablando como de $100 millones. Solamente a los tenedores de bonos se les acaba de pagar por lo bajo 341 millones, aunque hay estimaciones que no voy a opinar porque todavía no he verificado, pero vale mencionar que hay estimaciones, por ejemplo, del Observatorio de la Dolarización, que me parece un usuario muy serio y riguroso de redes sociales, que dice que en realidad lo que se está designando es sobre los $600 millones. Entonces, simplemente con no haber pagado algo que para todo el mundo, excepto para el señor Martínez, y no quiero personalizar, el señor Martínez y el gobierno al cual él se pertenece y se debe, excepto para ese gobierno, pues esos fondos tenían que ser cancelados, y ahí ya teníamos los 100 millones que al menos solo a las públicas les están recortando. Entonces hay dos elementos por los cuales, tres, la Constitución, dos, el carácter asignado del FOPEDELPO, y tres, el hecho de que se podía haber utilizado otros recursos, y me he referido únicamente al pago de los tenedores de bonos, nada más, de la deuda de los bonos, porque no me estoy refiriendo al tema de lo que se perdonó a los grandes empresarios, no me estoy refiriendo al tema de los evasores de impuestos, no voy a hablar de eso por el momento. Entonces, no hay ninguna justificación, ni constitucional, ni legal, ni técnica, ni social, que justifique en modo alguno lo que ha hecho el gobierno con la educación. Detrás de esto existe una política ya no de derecha, sino de ultraderecha, que es la que está dirigiendo el país en este momento. Es un gobierno de ultraderecha en materia de política económica y de política social, que, como lo conversábamos hace algunos días, ha abandonado para sí las competencias que debe tener el Estado en materia de regulación de política pública, y omite el control a los grandes empresarios y digamos, se muestra muy entregado a los dictámenes, a los pedidos de los tenedores de bonos, que es lo que ocurrió hace un mes y pico. Claro, o sea, con todas estas violaciones que ha hecho el gobierno a estos fondos, especialmente, bueno, a la Constitución, ¿qué le toca hacer a la universidad? Vemos que la Universidad Central, por ejemplo, está anunciando el señor rector, doctor Fernando Sempertegui, que dice que las carreras de salud, por ejemplo, no podría abrirles este semestre. Se está cerrando el periodo de matrículas, o sea, ya no van a tener más alumnos, y por ende, pues hay muchos docentes que van a quedar desempleados. Esto tampoco se está analizando, porque si se analiza solamente el tema de los estudiantes, el quitar la calidad de la educación, y que posiblemente muchas personas, por la desesperación de seguir estudiando, tengan que endeudarse para ir a una universidad privada, pero la universidad privada también tendrá la capacidad para recibir tanto alumno. Bueno, veamos dos puntos. Primero, las universidades particulares, voy a empezar por ellas, también se ven perjudicadas por la situación actual. Yo soy defensor de la universidad pública, pero tampoco voy a irme contra quienes con vocación prestan un servicio que necesita la comunidad. ¿Y por qué se ven perjudicados? Porque evidentemente los padres y las madres de familia no tenemos los recursos para pagar puntualmente las mensualidades, para pagar los gastos de matrícula y de colegiatura. Yo conozco, por mi relación con muchas autoridades del sistema, que hay universidades particulares en donde el descenso de la matrícula para el nuevo periodo académico que se hable, estoy hablando de una de la costa que conozco mejor, es de aproximadamente 40%. ¿Sí? Es decir, hay un 40% en la caída de la matrícula, y es evidente que esa caída de la matrícula afecta a la calidad con que se puede ofertar el servicio. ¿Sí? Entonces, la crisis nos afecta también a los públicos, nos afecta a los privados. Ahora bien,
Yendo al tema ya específicamente de los privados, yo diría que hay dos posiciones. Yo no soy pues autoridad y no me siento tampoco en capacidad de llamar a la atención lo que hagan los rectores y las rectoras. Y ellos, en uso de la autonomía responsable de las universidades, pueden tomar decisiones, pero yo veo que hay dos líneas. Una línea que es la que defiende el señor rector de la Universidad Central de Ecuador, el doctor Fernando Sempértegui, que me parece es una línea realista en términos de que si no existen los recursos, es muy difícil abrir los cupos que se han venido ofertando en los primeros semestres, ¿no es cierto?, a nuevos estudiantes. Es muy difícil porque la universidad no podría cometer la irresponsabilidad de hacer lo que vi en un borrador, que espero no se haya aprobado, no veo todavía ninguna información oficial, un borrador que estaba saliendo de una comisión del Consejo de Educación Superior que pretendía, bajo modalidad virtual, entre comillas, porque no es virtual, que cada profesor se encargue de un paralelo de 60 a 100 estudiantes. Por ejemplo, eso me puedo referir luego. Solamente hago mención ahora el hecho de que en el reglamento de educación virtual se dice que un profesor puede tomar pues el número de estudiantes que se defina siempre y cuando hayan, además de ese profesor que se llama profesor autor, un conjunto de profesores tutores. Y en la resolución que estaba circulando esta mañana, no sé si la habrán aprobado, no se hablaba para nada de eso, simplemente se quiere aumentar indiscriminadamente el número de estudiantes por paralelo sin hacer mención a este elemento. Pero bueno, decía, una opción es evidentemente no abrir las carreras nuevas, no abrir el número de cupos, no ofertar el número de cupos que se han venido ofreciendo anualmente o semestralmente, visto que la mayor parte de los docentes no se les puede bajar el sueldo. Es un tema constitucional, ¿no? Es un tema de autonomía universitaria. Los profesores titulares tienen un sueldo que no se les puede bajar. Dicho sea de paso, y perdón que me desordene, me molesta mucho, no he sabido lo que ha dicho este pseudo periodista, atacando a una persona a quien yo respeto mucho, que es la doctora Cecilia Paredes. Quizá es importante que lo conozca acá la audiencia. En la SPOL y la EPN se caracterizaban porque antes de la LOES tenían sueldos que no es que eran más altos de lo que ganaba el presidente en ese entonces, ¿no? Pero sí eran más altos que lo que llegó a ganar el presidente en el año que se aprobó la LOCEP y la LOES, y que decía que nadie va a poder ganar más que el presidente. Ellos ya venían ganando ese sueldo, seguramente mayor que el del presidente actualmente, ya desde hace años. Y eso constitucionalmente es un derecho que no puede ser cambiado. Si la doctora Paredes gana lo que dice el señor Vivanco que gana, no lo hace en condición de rectora, lo hace sencillamente porque su sueldo como profesora seguramente es muy superior al sueldo que podría ganar como rectora. Así que me parece, quiero aclarar eso porque yo considero a la doctora Paredes una persona muy honesta, es una persona de una alta capacidad, y realmente me molesta saber que se ha tratado de afectar a su dignidad y a su honorabilidad. Pero decía, una posibilidad entonces es hacer una reducción de cupos, no abrir. Esa es una posibilidad. Es realista en términos que permite mantener una educación de calidad para los estudiantes que actualmente siguen las carreras que ya estaban ofertadas, que ya venían siguiendo sus estudios y que tienen el derecho de culminar en condiciones de calidad esos estudios. Es realista en términos de que no se afecta a los salarios de los profesores, porque no se lo puede hacer, de los profesores con nombramiento, y evita una reducción drástica del número de profesores ocasionales que constituyen más o menos el 40% de la planta de todas las universidades, ¿sí? Es normal que eso ocurra y no se les puede rescindir el contrato para aumentar las horas a los profesores con nombramiento. La otra posibilidad es la que he escuchado a otras autoridades, por ejemplo el rector de la Universidad Técnica de Manabí, que él indica que para él es prioritario el derecho de los estudiantes a recibir una educación, y por lo tanto él no va a suprimir cupos, no va a reducir cupos, va a seguir manteniendo los cupos regulares que ha venido ofertando esa universidad. Me parece que ambas posiciones simplemente expresan dos contextos diferentes. Una política, yo diría, de una universidad demasiado grande, que tiene una escala de difícil manejo como la Central, y otra universidad que, teniendo calidad, porque la tiene la Universidad Técnica de Manabí,
trata de hacer un esfuerzo, algunos ajustes internos seguramente, a pesar de que le reducen casi 5 millones, seguramente una reducción de salarios de los profesores ocasionales, pero tratando de mantener la calidad que le permitió a esta universidad, cuando había todavía categorización, llegar incluso a la categoría B. Entonces, yo diría, son dos alternativas, pero no voy a calificar, la una es buena, la otra es mala. Yo diría que cada una de ellas va a depender del contexto dentro del cual se tomen las medidas, y ese contexto es el contexto regional, es el contexto de la escala de la universidad, es el tipo de orientación de la universidad, es el tema de qué salarios venían pagando previamente las universidades, que eso también evidentemente afecta a las posibilidades de planificar lo que viene de aquí en adelante. Entonces yo diría, algunas universidades lo van a hacer, en caso de la Universidad Central, otras universidades van a estar en compás de espera hasta no ver qué ocurre con el desenlace de este intento, porque yo creo que, a diferencia de otras medidas que ha tomado el gobierno y que la gente se ha quedado callada, aquí estamos hablando de una universidad, de un movimiento docente, de un movimiento de profesores, de empleados universitarios, de estudiantes universitarios, que han demostrado una capacidad de respuesta que está subvalorando quienes lamentablemente nos desgobiernan este momento. Exactamente, o sea, las medidas que se toman, como digo, no se piensa en el lado humano, no se piensa en la formación de los estudiantes. Porque también ayer nos sorprendió que el Ministerio de Educación saca una resolución para eliminar el bachillerato internacional, cosa que también preocupa porque era una de las conquistas que se tenía dentro de la educación media. Y con esto, pues obviamente estamos retrocediendo un montón. Entonces, ahí es cuando se viene la pregunta y dicen, bueno, ¿qué odio le tienen a la educación? Que todas las conquistas, los presupuestos y todo tengan que ser eliminados o bajados. Bueno, yo creo que el tema del bachillerato internacional, el tratamiento que se le da al bachillerato internacional, demuestra una vez más una política que ha sido una constante, no solo en la educación superior, sino también en la educación en general desde hace algunos años. Es un trato diferenciado, segregador y segregacionista hacia la educación pública, sometiéndola a un conjunto de regulaciones que no tiene la educación particular. Y no estoy diciendo que a la educación particular hay que someterla a las mismas regulaciones, al contrario, estoy pidiendo que a la educación pública se le dé la misma libertad, se le dé la misma flexibilidad que se le otorga a la educación particular. Y que en ningún caso la política pública puede implicar, como en este tema del bachillerato, la eliminación de una opción de calidad que ha demostrado ser competitiva, permitirnos ganar en competitividad a nivel internacional. Los señores libertarios que están manejando directo, porque no son ni siquiera neoliberales, son libertarios, que están manejando la economía de este país con el aval de unos pseudo defensores de derechos humanos, pseudo feministas, pseudo izquierdistas y pseudo rupturistas, y que no son más que unos avaladores y unos serviles de la derecha más rancia, de la nueva derecha más rancia de este país. Están destruyendo la educación pública y están destruyendo la educación de calidad en todos los niveles. Eliminar el bachillerato internacional es un crimen. Eliminar el bachillerato internacional mientras al mismo tiempo se están pagando a los tenedores de bonos, mientras al mismo tiempo se ha perdonado cerca de 4.200 o 4.800 millones de dólares al inicio de este gobierno a empresarios, entre los cuales yo sé que había pequeños empresarios, pero la mayor parte de quienes se beneficiaron, o el monto que benefició, fue fundamentalmente a grandes empresarios, no a los pequeños empresarios. Un gobierno que no hace nada frente a los evasores de impuestos, un gobierno que viene diciendo que había 70.000 millones de dólares de la corrupción y terminan dictaminando una pena para un expresidente por un cheque de 6.000, luego que dijeron que eran 70.000 millones de dólares de corrupción. Un gobierno que se ha pasado y ya va a terminar su tercer año y siguen echándole la culpa al anterior gobierno, ¿sí?, de todo lo que han sido incapaces de hacer durante el tiempo que han estado en el ejercicio del poder. Realmente
la educación pública es una de las principales damnificadas de este proceso en todos sus niveles. Alguien ayer hacía rememoranza, como en Finlandia, en los años 80 o 90, no tengo buena memoria para datos que leo del paso, pero era en el siglo pasado, había habido una crisis muy profunda, y lo único que no se tocó por parte de las políticas económicas del gobierno finlandés, y que lo único que más bien permitió una reconversión de la economía en los años 80, en los años 90, fue justamente la educación y la salud. Y la educación, mire, en lo que terminó convirtiendo a Finlandia en una de las 5 potencias educativas a nivel mundial, tanto en el nivel de lo que sería el bachillerato como en el nivel de educación superior, y poniéndolo en una competitividad por capacidad de innovación, por capacidad de invención, en software fundamentalmente, en hardware, ¿no es cierto?, dentro de las principales potencias económicas de Europa y, bueno, obviamente entrando a competir en las grandes ligas a nivel mundial también. Entonces, mientras que otros países, como Alemania, jamás se les hubiera ocurrido bajar el presupuesto para la educación bajo ninguna condición, bajo ninguna circunstancia, acá, con la cara más dura que pueda haber, vemos como a personas que nadie eligió siquiera, sino que son ministros puestos a dedo y que representan intereses de ministros y ministras y que representan intereses de banqueros, ¿no?, se toman el atrevimiento de hablar contra la educación superior cuando ellos ni siquiera se formaron en la educación superior. Yo al menos sí tengo de César el orgullo de decir que salí de la Universidad de Cuenca, que es una universidad pública, tengo esa alegría porque recibí una muy buena formación y la defiendo a la universidad pública sin ser un enemigo de la universidad particular, simplemente defiendo que se le permita las mismas condiciones de trabajo y las mismas condiciones de calidad que se le ha permitido estos años a la educación de carácter particular. Exactamente, así debería ser, pero vemos que quienes están tomando estas medidas pues no piensan en la educación superior. Ahora, ¿qué más tendríamos que hacer, mi estimado Enrique, para que esto no suceda, que no les quiten el presupuesto? ¿Exigir a quién? ¿Quejarnos a quién? ¿Qué hacer? No, yo creo que esto tiene que ser tratado. Yo no soy muy optimista de las instancias judiciales y a pesar de mi inicial entusiasmo por la presencia en la Corte Constitucional de algunos docentes prestigiosos, de algunos, inclusive alguien que fue colega mío, una persona que fue colega mía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, una persona que fue colega mío en el Consejo de Educación Superior, a pesar del respeto que tengo hacia ellos, yo no me siento muy seguro que ahí exista una mayoría, espero equivocarme, pero no me siento muy seguro que exista una mayoría que obre con estricto apego a la Constitución y que frente a la demanda que están planteando a las universidades particulares confinanciadas, a la acción de incumplimiento, una demanda por acción de incumplimiento, visto que no se les entrega fondos desde el mes de octubre del año anterior. Frente al hecho de que se pretende de manera inconstitucional, asimismo, reducir los fondos de las universidades, cuando eso lo prohíbe expresamente, repito, el artículo 165, numeral 2, de la Constitución, de la máxima norma que rige este Estado, al menos yo esperaría que en estos casos la Corte obre con apego a derecho cuando las universidades presenten esa demanda a las universidades públicas, porque estoy absolutamente seguro que esta vez van a perder el miedo y esta vez sí van a tener que responder, porque finalmente estamos hablando del bienestar de centenares de miles de jóvenes de este país, y no únicamente de los intereses de unas pocas personas. Es la única vía que yo encuentro para detener este protervo propósito de afectar a la calidad de la educación superior pública, este protervo propósito de desmantelar el sistema de becas que mantienen las 8 universidades cofinanciadas, y este propósito de afectar inclusive a la educación particular que oferta calidad, afectarla a través de, disculpa a César que te diga, de regulaciones de un consejo al cual yo me pertenecí, que lamentablemente en este momento, y es la primera vez que voy a referirme así a este consejo, pero es indignante que el Consejo de Educación Superior, del cual fui su presidente, del cual fui su miembro y del cual me sentía muy orgulloso, tenga este rato una mayoría, porque no son todos los miembros del Consejo, tenga una mayoría que estén dispuesta a cumplir las consignas del gobierno
para bajar la calidad de la educación superior, por ejemplo, incrementando el número de horas de los docentes titulares de 22 a 26 horas. César, eso es regresar, no hace 10 años, eso es regresar hace 20 años, cuando los docentes nos ponían hasta 30 horas de clases, en condiciones en que inclusive se pretende que, como estamos en una situación transitoria, que la educación se hace en línea, los paralelos tengan 60 a 100 estudiantes cada uno, sin hacer mención al hecho de que la educación en línea, que sí está regulada, dice que en el caso de la educación en línea se pueden tener paralelos evidentemente numerosos, pero para hacerlo se necesita, además del profesor autor, es decir, el profesor que lleva la cátedra, se necesitan profesores tutores. Y a todas luces, ese intento, que espero que no se haya aprobado, ese intento de proyecto que circuló esta mañana, emitido por una comisión del CESI, que tenía que pasar a conocimiento, discusión y aprobación del Pleno, espero que haya sido modificado al menos en estas partes, porque realmente esto es una sobreexplotación de los docentes. Esto es aceptar que las universidades tienen que eliminar personal académico contratado, porque si se intenta subir el número de horas de los profesores titulares, es porque se está ya asumiendo como un hecho que se tiene que despedir a profesores contratados. Lo que se está olvidando a la mayoría de miembros del CES, entre ellos 4 del Ejecutivo y unos pocos miembros de concurso, lo que se están olvidando es de su condición de docente, y se están olvidando que hay decenas de miles de profesores en este país, de profesores universitarios, de investigadores universitarios, que yo estoy seguro que no van a aceptar este tipo de medidas y que van a impedir que esta violación de la Constitución y esta sumisión de un Consejo que debería ser autónomo, al menos en estas decisiones en un momento tan crítico, que esta sumisión sea revertida y que el Consejo definitivamente considere que su principal función es defender derechos de profesores y de estudiantes, y no puede someterse a una política económica que ha estado supeditada a los intereses de tenedores de deudas. No puede ser una política supeditarse a la política económica de los grandes empresarios, de los grandes banqueros, que los tenemos absolutamente bien identificados y que están afectando ni siquiera solo a los profesores, están afectando a los estudiantes que tienen derecho a una educación de calidad. Repito, ni siquiera las universidades particulares van a poder asumir esta demanda, no van a poder asumirla porque evidentemente no tienen la capacidad instalada, y son universidades que han ganado prestigio justamente a partir de ofertar educación de calidad. No están en el plano de someterse a los dictados de bajar la calidad del actual gobierno, cuando en este momento la mayoría de ellas están compitiendo a nivel internacional, están compitiendo por ofertar una calidad educativa que les haga competitivas a nivel internacional, no se diga a nivel nacional. Entonces yo creo que esto, aunque va dirigido particularmente contra las públicas, está afectando a la calidad del conjunto del sistema de educación superior. Afectando totalmente. ¿Y qué te merece a ti las declaraciones del secretario de Educación Superior al decir que el reclamo de los rectores es un chantaje? Yo no puedo opinar de las cualidades personales de quien su único mérito académico es, de lo que he visto, no estoy afirmando, de lo que he visto en redes, es ser el propietario de una universidad virtual en México que no aparece en ningún ranking, ¿sí? No puedo opinar de alguien que tiene únicamente esa experiencia, ¿no? Esa experiencia, y entiendo que también la experiencia de practicar los toros. Me parece que eso es lo que está en su currículo. Pero escuché hablar barbaridades. Le escuché decir que hay universidades que tienen un docente por cada administrativo. Si eso ha ocurrido, César, si eso ha ocurrido durante este gobierno. Porque cuando nosotros, al menos cuando yo dejé el Consejo de Educación Superior hace exactamente un año, porque recuerdo que hace un año, hace un año presenté la renuncia el 6 de mayo del 2019, teníamos la información que nos proporcionaba la CENESID de aquel entonces,
Y en ninguna de esa información se daba tamaña barbaridad de que los administrativos sean exactamente el mismo número de los docentes. Entonces, el señor dijo eso públicamente y yo he pedido en redes que él diga con nombres y apellidos cuáles son esas universidades en las cuales hay un docente por cada administrativo, porque eso no es posible. Y eso no se daba. Y si se ha dado porque este gobierno lo ha permitido. Pero yo me permito dudar de esa información. Por lo tanto, una persona que en las comunicaciones internas con los rectores, porque los rectores son mis amigos, afortunadamente, ¿sí? Y las rectoras son mis amigas, en las conversaciones internas llama a la paz, llama a la conciliación, pide que no se trate esto como un colectivo, que esté dispuesto a conversar individualmente con cada uno de los rectores, porque eso es lo que los rectores me han dicho, están dispuestos a conversar individualmente para solucionar, ¿no? Ahora habla de un chantaje, cuando el chantaje lo cometen ellos, amenazando desde en el CES, como yo he visto que lo ha hecho un miembro del Ejecutivo, amenazando a los miembros del CES, si es que no se someten a lo que ha dispuesto el gobierno. No ahora, eso lo hicieron hace 6 meses en otro debate. Hubo un miembro del Consejo de Educación Superior, delegado del Ejecutivo, que chantajeó, amenazó, y eso está grabado, así que yo me hago responsable de mis palabras, amenazó tácitamente, ¿no es cierto?, con medidas si es que no se votaba en favor de las tesis del Ejecutivo. Ahora confío en que eso no se haya dado nuevamente, pero me parece que quien no maneja la educación superior, quien no conoce los temas de la educación superior pública, quien no conoce la educación superior en el Ecuador, no puede venir a hablar mal de los rectores que fueron electos, no fueron colocados al dedo, fueron electos y que son autoridades de universidades que al menos aquí en Ecuador están acreditadas, han sido evaluadas, están acreditadas, han pasado un proceso de depuración, las públicas y las particulares, que no tienen en el país en donde este caballero, sé que es propietario, sionista, no quiero cometer una imprecisión en mis palabras, de una universidad que, repito, no aparece en los rankings de las universidades, de las mejores universidades de México. Entonces, quienes tienen la autoridad moral para hablar son justamente esas personas a quienes se ha querido atacar. La doctora Cecilia Paredes, el rector de la Universidad Central, el rector de la Universidad de Cuenca, los rectores de las universidades particulares que han elevado su voz, cofinanciada, que han elevado su voz frente a las barbaridades que se vienen cometiendo desde el mes de octubre del año pasado con mucha claridad y que se iniciaron con la reforma que hizo el señor Augusto Barrera, servir a los intereses de la derecha y ahora escondido. Lo hizo hace 2 años cuando se aprobó unas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior que debilitaron a la educación pública, debilitaron los procesos de aseguramiento de la calidad en nombre de asegurar la calidad. Y ese es el resultado que estamos viendo, César, de la política, no de ahora, sino de la política iniciada hace más de 2 años, cuando inclusive hubo colusiones, que no las voy a calificar, que llevaron a la destitución de rectores y de vicerrectores por primera vez en la historia de este país en décadas, ni siquiera en los gobiernos de la dictadura militar de los 70, evidentemente con la excepción del gobierno de Velasco Ibarra, que sí lo hizo, nunca desde entonces, ni en el gobierno de León Pérez Cordero, ni en los gobiernos de derecha de este país, se había atentado a la autonomía de las universidades, permitiendo, dando paso, no voy a calificar más, dando paso a que desde Contraloría se instrumenten acciones contra las autoridades, simplemente porque para algunos de los asesores cercanos al círculo de Carondelet, estos rectores eran molestos. Lo puedo decir con toda apertura, con toda tranquilidad, porque yo estuve ahí y yo conversaba con ellos y sé cuál era la posición que tenía, así que si en algún momento ellos quieren refutarme, yo públicamente puedo discutir con ellos de las conversaciones que tuvimos sobre esos procesos que llevaron a la destitución de autoridades y que inclusive llevaron en su momento a la renuncia de la presidencia del CES y a mi salida obligada para evitar un proceso de destitución de este consejo por acciones forjadas y que en su momento van a ser revertidas por la justicia ecuatoriana. Este es el supuesto gobierno del diálogo, supuesto gobierno que ha abierto supuestamente las puertas para sentarse a dialogar, es lo que siempre nos han dicho durante 3 años. Sin embargo, hoy que conversábamos con la procuradora de la Universidad UTE decía que
el diálogo lo habían planteado los 8 rectores de estas 8 universidades. Habían pedido reunirse con el ministro de Finanzas, con el mismo presidente de la República, y hasta la fecha no les han recibido, no les han consultado, nadie ha hablado con ellos. Es por eso que cuando yo escucho que alguna autoridad ahora dice que sentémonos a dialogar, pero la invitación siempre está hecha, nunca se ha cerrado el tema. El problema es la voluntad para ejercer ese diálogo. Y como tú bien dices, ¿no? Una cosa es conocer la educación superior aquí en el Ecuador, otra a control remoto. Así es, hay un desconocimiento, las personas que están en el frente político, y ni se diga el ministro de Finanzas, eh, no tienen idea de lo que es la educación pública en este país, ni siquiera ellos han pasado por aulas de universidades públicas, como sí la hemos pasado nosotros, y yo la he pasado yo, y me jacto, me siento orgulloso de haber pertenecido a la Universidad de Cuenca, una de las mejores universidades públicas del país, sin ninguna duda, y lo sigue siendo. Entonces, nosotros sí nos sentimos dolidos, aun cuando ya no estoy vinculado a la universidad, por estas políticas económicas y estos intentos de regulación pseudoacadémicas, sin ninguna base técnica, sin ninguna base legal, que lo que están haciendo es destrozar lo mucho que avanzó este país, con todos los errores que pudo haber habido, durante los gobiernos del presidente Rafael Correa. Y lo tengo que reivindicar, porque si ahora las mismas autoridades universitarias que hablan contra el expresidente Correa lo reconocen, saben que una cosa fue la educación superior del sistema, hablo del sistema, antes de la LOE del 2010 y otra después de esa LOE. Hubieron errores, no los vamos a discutir, y hay muchas cosas que se pudo haber mejorado en su momento, pero en lo sustancial el balance fue positivo. En lo sustancial llegamos a tener una educación superior de calidad, con publicaciones, con investigaciones pertinentes, con aporte a publicaciones internacionales, por primera vez universidades dentro de los rankings internacionales, tanto particulares como públicas, porque todo el sistema fue empujado por el nivel de exigencia que nos planteamos. Y ahora, ¿cierto?, en nombre de una supuesta austeridad por el COVID, que no tiene su origen en el COVID, sino en el haber tenido una política entreguista frente a los grandes empresarios y banqueros, frente a los evasores de impuestos, a los grandes evasores de impuestos, y frente a los tenedores de bonos, a una política entreguista frente a ellos, evidentemente se han recortado recursos, ¿no? Y sin esos recursos se pretende cubrirlos, afectando inconstitucionalmente al sector de la educación, a través de ese recorte a la educación superior, que es absolutamente inconstitucional, y a través de esta supresión que se hace, por ejemplo, del bachillerato internacional, lo que significa colocar a la educación pública en condiciones de inferioridad, no voy a decir frente a la educación particular, en condiciones de inferioridad y de escasa competitividad frente al contexto educativo de la región. Simplemente relacionándonos con Colombia, relacionándonos con Perú, no tenemos cómo competir con ellos en vista de este retroceso. Yo no he sabido que en Perú y que en Colombia se estén haciendo este tipo de regresiones. Allá no se toca la educación, no se toca la salud, y eso que son gobiernos formalmente neoliberales, son gobiernos de derecha. Sin embargo, no se les ocurre siquiera tocar los fondos de la educación, que son fondos sagrados. Así que esta gente improvisada, que no conoce la educación pública, que no ha pasado por la formación universitaria pública, realmente me parece indignante, y disculpa que me apasione, pero me parece indignante que sean ellos quienes vengan a hablar mal de los rectores de las universidades públicas, que vengan a hablar de chantaje, cuando lo que hemos tenido es un chantaje permanente desde arriba. No voy a dar nombres, hemos tenido un chantaje permanente desde arriba para hacer las cosas que ellos piden, y si no se hacen, pues las amenazas, que en mi caso las cumplieron, de intentar destituirme, y las amenazas de destituir a otros rectores y a otros vicerrectores, como sí se hizo en el caso de 3 universidades del país. Qué terrible que este gobierno, por el cual optamos, porque queríamos una continuidad de todo lo que se estaba haciendo, porque una de las cosas que hay que reconocer del gobierno, de los gobiernos anteriores de Rafael Correa, era que siempre se pensó en que la educación era lo principal para el desarrollo de este país. Qué pena que ahora algunos que aplauden las decisiones
porque algunos medios de comunicación por ahí dicen que se pagaban excesivos sueldos, que hay demasiados docentes y todo lo demás. No vean más allá de lo que está sucediendo ahora. Más allá vamos a tener pésima educación y obviamente jóvenes que optarán por irse. La fuga de cerebro será mucho mayor y porque este país no les da las oportunidades para poder formarse. Se quejaban tanto de la prueba ser bachiller. Miren, ahora quitan hasta el presupuesto para las universidades y siguen aplaudiendo algunos medios y alguna gente las políticas que toma este gobierno, que como bien dices tú, es el único en la región que toma estas decisiones tan erradas. Mi estimado Enrique, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es importantísimo tener la opinión de alguien que conoce, de un académico, que alguien que ha estado justamente en el Consejo Superior perdón, en el Consejo de Educación Superior, para que nos guíe en este tema de la falta del presupuesto, de la baja del presupuesto, que no es de ahora, no es del COVID. Esto ya lo venían haciendo desde antes, por eso el reclamo de los rectores que desde octubre no se les cancela y en enero ya hubo una rebaja. Muchísimas gracias, Enrique. Tu mensaje final, por favor. Sí, muchas gracias, César, para ti, para todos quienes hacen hoja de ruta. Realmente para mí era importante poder opinar en un momento tan crítico para la educación superior, un momento en que se intenta finalmente derrumbar, ahora sí derrumbar con un golpe definitivo, los grandes logros que tuvimos durante los 10 años del presidente Correa, los logros que se lograron mantener durante 2 años, parcialmente y todo, se lograron mantener gracias a un Consejo de Educación Superior con dignidad, un Consejo de Educación Superior que no estaba para ser, disculpen la expresión, marioneta, una analogía, marioneta de un gobierno, sino para hablar en términos de academia, en términos de calidad, en términos de pertinencia, en términos de respeto a los derechos de los docentes y los estudiantes, ¿no? Situación que lamentablemente no se da ahora. Yo espero que esto se revierta, yo espero que de parte de los colegas del ICES, de la mayoría, se piense bien el daño que van a hacer, porque esto no se queda aquí. Esto va a pasar a nivel de demanda constitucional en el plano nacional, y conociendo como conozco mis colegas del sector público, de las universidades e institutos públicos, si esto no se resuelve favorablemente a nivel nacional, esto va a llegar arriba, va a llegar al nivel internacional, y seguramente en la medida en que ahí se está afectando a un derecho universal, que es la educación, y un derecho que es el acceso a educación superior de calidad, como está consagrado en la Constitución, esto no puede quedarse aquí. No están tratando con ciudadanos que desconocen sus derechos, no están tratando con un grupo pequeño, están tratando con cientos de miles de estudiantes afectados, están tratando con decenas de miles de docentes que se van a ver afectados con esto, y están hablando con más de 1 millón de personas que están vinculados a estos estudiantes y están vinculados a estos profesores y a estos administrativos, que se verán y se están viendo afectados por las medidas que se están tomando contra la educación en general y contra la educación superior en particular. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado a esta entrevista. Nosotros queremos agradecerles siempre su sintonía y recordarles que esta entrevista, y como todas las entrevistas desde hace una semana, están siendo retransmitidas por diferentes páginas que agradecemos a ellas por ponerse en contacto con nosotros. Con mucho gusto. Nosotros no tenemos problema en que reproduzcan nuestras entrevistas. Gracias a Ciudadanía en Resistencia, a Otras Voces, al Espectro de Guamaní y también a Ecuador, País de Contrastes. Muchísimas gracias a todos ellos, y también recuerden que todas estas entrevistas serán retransmitidas y al mismo tiempo estarán en nuestro canal de YouTube para su consumo y para que ustedes tengan insumos para el debate político. Muchísimas gracias. No se olviden, a las 18:30 tenemos el análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo, hoy miércoles. Así que les esperamos. Hasta pronto.